Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a este su programa, la entrevista de la semana a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos. Usted nos ve también a través de las pantallas de Ulagos TV. Y en esta ocasión vamos a conversar con Luz Angélica Molina. Ella es psicóloga, magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional y jefa de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Universidad de los Lagos. Bienvenida, ¿cómo estás, Luz Angélica? Muchas gracias, Marcelo, por la invitación en esta entrevista de la semana que ya es tan conocida. No, gracias por estar acá porque es fundamental poder conocer, ¿cierto?, este aspecto de toda organización, el desarrollo organizacional, qué pasa con la gente, con las personas, que son la esencia de las organizaciones. Pero antes de eso, quisiéramos que los auditores, las auditoras, que obviamente se expanden más allá de lo que es la universidad, pudieran conocer algún aspecto de la persona que está detrás de este rol, de esta función. ¿Dónde naciste, por ejemplo, Luz Angélica? Yo soy osornina. Osornina. De ahí me fui a Concepción, estudié en Concepción, en la Universidad de Concepción, allá me titulé de psicóloga. Y el amor me trajo de vuelta. El amor me trajo de vuelta y me vine de vuelta a Osorno. O sea, el amor primero que el trabajo. Sí, de todas maneras. Uno tiene que tener vida y la vida llenarla de valores, de amor, de razones de vivir. Y eso uno lo traduce en lo que hace y en lo que transmite a las personas en el día a día. Qué importante lo que ya de inicio estamos escuchando. Yo la voy a invitar a que escuche atentamente y la vea atentamente, porque aquí sí o sí vamos a tener mensajes muy importantes, sobre todo en una época, en un contexto, ¿cierto?, bien complejo que vivimos. Y esa pregunta que es tan relevante para nosotros igual, ¿por qué elegir esta carrera, psicología? Bueno, psicología para mí en realidad fue una decisión que tomé frente a muchas alternativas y que me abría la posibilidad de trabajar por un lado conmigo, trabajar con mis entornos e ir aportando al quehacer donde me integre. Psicología es una carrera que uno puede desplegarse en muchas áreas, desde lo clínico, lo laboral, lo educacional, en el marketing, en lo comunitario, en lo social. Tiene muchas áreas de desarrollo. Y la base y la esencia es el servicio, es el aportar a la sociedad, a las personas y a tener mejores ambientes donde sea, en la pareja, en la familia, en los entornos de trabajo, en los entornos de salud, donde uno se desenvuelva. ¿Y cuándo sientes tú, con este trasfondo, ¿cierto?, tan importante, tan vocacional, cuándo sientes tú, te hago esta pregunta pensando en muchos jóvenes que tal vez dicen, quisiera estudiar psicología, pero ¿tú cuándo sientes este llamado, esta necesidad? Un llamado. Mira, no, es un tema bien de familia quizás. Me hace recordar épocas de adolescente, en donde tuve que asumir roles a lo mejor que no eran para un adolescente. Y roles en la familia, producto de temas de salud, con la figura materna. Y en el fondo te hace mirar la vida de otra manera y buscar herramientas para enfrentar la vida de otra manera. Entonces es un aprendizaje y yo creo que de ahí surgió. Qué importante, qué bonito mensaje, qué importante, profundo, muy profundo. ¿El vínculo con la Universidad de los Lagos, cuándo se inicia? El vínculo real de estar dentro de la universidad fue en el 2016, aunque yo tengo historia previa porque en mi trabajo anterior yo trabajaba en la Asociación Chilena de Seguridad, yo prestaba servicio a la universidad. Por lo tanto, conozco mucho de la historia de la universidad. Yo anteriormente hacía capacitaciones, trabajé con la evaluación del desempeño, trabajé asesorando en temas de prevención de riesgo. Además que mi esposo también trabajó aquí, en el área de comunicaciones donde estás tú.
O sea que cuando tú venías a asesorar, aquí la universidad dijo, ah, no, a ella hay que retenerla, hay que atraparla. Y comenzaste a trabajar acá. Y comencé a trabajar acá. ¿Y qué nos puedes contar? Porque cuando nosotros decimos desarrollo organizacional, y tú ya nos decías fuera de micrófono, es todo un proceso Sí. que ya del 2016, por ejemplo, ahora. ¿Cómo fue lo primero, qué fue lo primero que tuviste que hacer en esta unidad? Marcelo, mira, yo llegué primero a trabajar en la Dirección de Gestión del Desarrollo Humano, Ya. ¿ya? Comencé trabajando con descripciones de cargo, con temas de capacitación, de evaluación del desempeño, apoyando en esos procesos, apoyando en procesos de generar algunos reglamentos, algunos procedimientos, en donde me permitió también conocer la realidad de los procesos de personas. Y de ahí surge también la idea, y que conversamos en algún momento con nuestro rector, con don Oscar Garrido, de poder tener una mirada más estratégica de las personas, pensando precisamente en el plan estratégico institucional. Y ahí surge la idea de potenciar el área de desarrollo organizacional, ¿ya? Y la unidad de desarrollo organizacional finalmente se crea en diciembre de 2018, ¿ya? Con la idea principal de poder desarrollar políticas, de poder desarrollar programas que se alineen con la estrategia institucional, ¿ya? Entre ellos conversamos y con lo que partimos inicialmente fue con clima organizacional. Hemos trabajado en programas de liderazgo, hemos trabajado apoyando transformación cultural, gestión de cambio, levantamiento de competencia. Hemos ido apuntando a ir levantando elementos estratégicos para el desarrollo de las personas y que se alinean con la estrategia. Ahora, me gustaría que le contara a todas las personas por qué es tan relevante para una organización hacer este trabajo de, por ejemplo, clima laboral. ¿Por qué hay que hacer este trabajo con las personas y dedicar y tener una unidad, una jefatura? Las personas son el motor de cualquier organización. Y por lo tanto, si yo no trabajo con las personas, los procesos, el quehacer, es más difícil, es más complicado. Si tengo a un equipo humano motivado, identificado, con ganas de trabajar, con sentido de pertenencia, es mucho más fácil lograr los resultados y apuntar todos para el mismo lado. Aquí estamos en una maravillosa organización que tiene un sentido público. Somos una universidad pública, somos una universidad estatal que transforma vidas. Y el poder trabajar con las personas y transmitir ese sentido y la razón de ser, de por qué estamos aquí en nuestros roles, que cada rol que cumple cada persona es importante en una organización como esta. Eso es clave. Y en eso yo estoy chochísima, si uno lo puede decir así, muy orgullosa de lo que hemos ido logrando. Partamos, por ejemplo, con lo que es clima organizacional. Eso lo comenzamos en el 2019 con nuestro primer diagnóstico de clima organizacional. Clima organizacional no lo hace, no lo diagnostica ninguna universidad estatal en este país. Entonces, algo que es una instancia tremenda de llegar a las personas, de tener una instancia de retroalimentación, de conversación, que nos permita ir mejorando y trabajando con nuestros ambientes laborales. Y eso lo veo súper valioso. Si bien con la pandemia nos vimos obligados a dejar el proceso con la periodicidad que nos hubiera gustado, lo retomamos. De hecho, en pandemia aprovechamos de generar un instrumento propio, de trabajar en validarlo, y finalmente lo conseguimos y tenemos un instrumento
que forma parte de nuestras encuestas institucionales y que es un indicador finalmente de nuestro plan estratégico institucional. El año pasado retomamos el diagnóstico de clima organizacional, tuvimos una participación altísima. Tienes que pensar que finalmente tuvimos 775 respuestas. Eso es altísima participación. Alto. Y nos damos cuenta que en ese proceso y en esos resultados tenemos una importante validación de nuestro clima interno. Tenemos un muy buen clima interno. El promedio de las dimensiones es un 84% de percepción positiva. Y eso es muy bueno. Si uno lo compara con otras organizaciones en otros ámbitos, es muy bueno, ¿no? Y lo que a veces me hace pensar que cuando uno tiene estas cosas, a veces no las ve y no las valora. Pero lo que resalta mucho en eso es que tenemos grandes valores, que cosas aparecen muy altas y muy destacables, que algo ya estamos en periodo de análisis de todos los resultados, pero ya hemos ido liberando algunas cosas generales. Estamos hablando de sobre 90% de percepción positiva en identificación con la universidad, en motivación por el trabajo, en trabajo colaborativo, en claridad organizacional. Son cosas como muy claves que tenemos como comunidad universitaria y que nos dan las bases para poder seguir desarrollándonos y potenciándonos y consolidándonos en la medida en que nos fortalecemos en eso y nos apoyamos en eso, que es lo más importante, porque cuando tenemos personas con pertenencia, con ganas de trabajar, con inquietud y con oportunidades también de poder plasmar eso, podemos hacer cosas. Obviamente hay cosas que mejorar en todo y en todas partes, y en toda organización hay cosas que mejorar, pero lo más bajo que tenemos es un 70%. Entonces, estamos hablando de un buen ambiente laboral que tenemos que aprender a valorarlo. Pero es una parte importante de lo que tenemos que también socializar. Sí. Y dar a conocer. Quiero interrumpir esta explicación tan profunda, ¿cierto? Porque, bueno, yo que estoy aquí frente a ella noto la motivación, la inspiración, las ganas, esa pasión que hay que tener por lo que uno hace. Lo primero. Pero yo quería preguntar, se está avanzando, me imagino, en una política organizacional. Pero para llegar a estos logros, que lo vemos reflejado acá en esta inspiración a través de una comunicación, pero hay todo un trabajo detrás y me imagino un desafío, porque trabajar con personas, si ya es difícil, pienso en el hogar de cada uno, si ya es difícil manejar el hogar con los hijos, la familia, ¿cómo no será difícil manejar, o no la palabra manejar ya, trabajar con un grupo heterogéneo, tan heterogéneo, del cual componemos la universidad? Entonces, me imagino yo que hubo obstáculos, pero ustedes tienen ese equipo que logra ir trabajando de una manera que motive, como decía, pero también que se vaya evidenciando en hechos como en estas encuestas. Entonces, ¿a qué apunta esta política? ¿Esa está, va para allá? ¿Qué significa tener una política? A ver, somos un equipo que, como tú bien lo dices, motivado. Somos un equipo chiquito. Nombrémoslo, a ver. Porque en la actualidad somos 4, incluido conmigo. Partimos 5, en algún momento llegamos a ser 2, y ahora somos 4. Está Matías Jacé, que es psicólogo. Sí, un saludo para él, lo conocemos allá, Matías. Sí, y está Javiera Chávez, que recién se está incorporando con nosotros ahora en marzo. Ella es administradora pública nuestra, ULAGOS. Y está Fernando Valenzuela, que es de la Oficina de Atención de Denuncias de Acoso Sexual, de Discriminación y Violencia de Género. Somos los 4. Yo agradezco y valoro muchísimo el trabajo de cada uno de ellos, porque sin el trabajo de ellos no es posible
llegar y transmitir todo lo que hemos logrado como Uno se equipo. imagina que tuvieran un equipo de 10, 12 personas, por lo menos. Somos los 4. Pero cada uno aporta y eso ha permitido lograr y mostrar resultados. Hemos trabajado, como te decía, en clima, hemos trabajado en programas de liderazgo, hemos trabajado en competencia. Se ha incorporado a la unidad la Oficina de Atención de Denuncias de Acoso Sexual y Discriminación por Género. También en el quehacer me ha tocado asumir la coordinación de la comisión de ese entonces, que era de acoso laboral y maltrato laboral. Y en la actualidad formo parte del sistema de convivencia institucional, dependiente de Prorrectoría, ¿ya? Entonces, el cúmulo de trabajo, la experiencia y estas aristas también que ha significado el trabajar con las denuncias, con la problemática, con los aspectos. He trabajado con las cosas positivas de la universidad, pero también he trabajado con las cosas que hay que mejorar, ¿ya? Y con esa mirada y el aporte de cada uno en el equipo, hemos empezado a cuajar y a plasmar en esta necesidad de generar una política y de plantear una política que evidentemente tiene que ser participativa, dialogante y todo eso, pero ya estamos trabajando desde el año pasado en que todo esto que hemos ido trabajando son un insumo. Todo lo que es clima organizacional, lo que hemos visto en los programas de liderazgo, lo que hemos visto en las denuncias, en las situaciones de conflicto que nos ha tocado trabajar, que también me ha tocado mediar en algunas situaciones, como parte de las funciones en el sistema de convivencia. Y nos damos cuenta que necesitamos asumir un compromiso, que no es solo un compromiso institucional, es un compromiso de la comunidad, de las personas, porque los entornos laborales los hacemos todos y todas. Así es. Cada uno y cada una. Y en ese sentido empezamos a trabajar desde el año pasado, sistematizando y generando instancias para conocer también muchas cosas que hemos hecho. Hay muchas unidades que se han hecho, trabajos internos que obviamente apuntan a generar una política de buen trato. Hemos pasado por algunos nombres, por algunas cosas iniciales, y estamos en plantear una política de buen trato y de sostenibilidad relacional. Cuando hablamos de sostenibilidad relacional, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de sostenibilidad institucional, sí, que tiene que ver con lo financiero, o con números y con plata o con infraestructura. Pero para poder sostener una organización como el motor son las personas, también tenemos que hablar de cómo hacemos sostenibilidad en lo relacional. Y eso significa el crear relaciones de trabajo que sean democráticas, que sean amorosas, que sean de buen trato. Y que sean, me imagino, constantes. Exactamente, que nos permitan mantener en el tiempo, a largo tiempo, el sostener lo que construimos. Tenemos una buena base, tenemos una comunidad diversa. La riqueza de los equipos de trabajo no está en que seamos todos iguales, está precisamente en que seamos todos y todas diferentes. Entonces, pensar en esta política en donde hemos reunido evidencia de lo que hemos trabajado, pero también recogido experiencias de algunos proyectos de investigación, como por ejemplo hay un proyecto de investigación de sociedad, de deportes, hay otro de comunidad sana, saludable. Hemos recogido experiencias de la DDE, de desarrollo humano, de temas de inclusión, de las comisiones. Entonces, tenemos un cúmulo de experiencia en que debemos traducirla y pensamos que tenemos que traducirla en este compromiso público
porque esa es una política, un compromiso público de buen trato, de promover una cultura relacional de buen trato, donde sea consciente, donde sea dialogante, donde prime la sana convivencia, la armonía, donde podemos tener diferencias, pero que las podamos dialogar y las podamos sacar acuerdos o buen fruto hacia el trabajo colaborativo, hacia ambientes de trabajo colaborativos y creativos que nos permitan eso. Nos queda poco tiempo, pero hay que preguntar, ¿cuánto faltaría para poder tener esta política? Tenemos ya los insumos. Los insumos, sí. Ya tenemos los insumos, tenemos la sistematización de esos insumos. Tenemos un primer borrador, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos queda ahora es abrirla, ¿ya? Hemos trabajado con equipos pequeños, pero ahora nos toca abrirla. Empezar a, obviamente, socializarla, recoger opiniones, alimentarla, nutrirla, para que quede algo que nos represente y que efectivamente apunte a eso, a que tengamos una comunidad universitaria donde nos respetemos, donde nos valoremos, donde saquemos lo mejor de nosotros, porque eso es, y que nos tratemos con respeto, y nos permita eso sostener los proyectos y las ideas y lo que nos propongamos hacer como comunidad, ¿no? Y sí, en toda organización donde está el recurso humano es importante, acá que se sostiene esto en la idea y en la misión de la educación con mayor razón. Ahí está la cámara, Luz Angélica. Me gustaría que entregaras un mensaje a la comunidad, pero también no solo a la comunidad de Lagos, sino que se pase en la frontera de este rol tan relevante como psicóloga, como especialista en esta área, ¿cierto?, de desarrollo humano, clima organizacional, en fin, y que son el corazón de cualquier organización. Así que ahí está. Wow, mensaje. Un mensaje breve. Es mensaje. Yo creo que voy a sintetizar un poco de las cosas que te hice mención. Yo creo que somos una comunidad muy rica, valiosa, que eso tenemos que valorarlo, quererlo y potenciarlo, sacarlo afuera. Que aunque tengamos diferencias, la gracia esa es nuestra riqueza, porque nos permite decir, mira, piensas diferente, aquí hay una oportunidad, se nos abre una puerta, se nos abre una ventana, podemos ver las cosas de manera distinta y crecer juntos. Yo creo que somos una comunidad de aprendizaje. Tenemos una gran, linda misión, que es formar profesionales, técnicos, posgraduados para esta región. Pero también eso implica que tenemos que tener un lindo aprendizaje nuestro, interno. Cada uno de nosotros, en la medida que nos colocamos en actitud de aprendizaje y de apertura hacia el otro, de respeto hacia el otro, siempre estamos aprendiendo como personas, primero. Y en la medida que aprendemos como personas, también aprendemos como comunidad. Y eso es una labor formativa que tenemos que plasmar y no olvidar que es la esencia de donde trabajamos y de lo que somos también aquí, en esta organización. Bueno, no puedo dejar de decirlo, la verdad, escucharla aquí tan cerquita, la verdad es que uno se va como casi perdiendo en el mensaje, porque se nota ahí todo lo que hay de experiencia y del rol de psicóloga que influye, incide en uno que está partícipe de esta organización. Así es que queremos agradecer esta participación, este compartir, ¿cierto?, tanta riqueza, tanta información relevante que por ningún motivo puede dejarse pasar en ningún momento. O sea, hay que estar constantemente recordando lo importante y lo valioso. Así que queremos agradecer entonces a Luz Angélica Molina, psicóloga, magíster en Desarrollo y Comportamiento Organizacional y la jefa de la Unidad de Desarrollo Organizacional de la Universidad de los Lagos, por estar acá en la entrevista de la semana. Gracias, Marcelo.
Bueno, usted la escuchó, usted la vio, los grandes temas, relevantes temas para una organización, más aún para esta hermosa organización, la Universidad de los Lagos, a través de las protagonistas. 107.5 es su dial de su radio, Universidad de los Lagos, y por supuesto las pantallas de Lagos TV. La entrevista de la semana. Que esté muy bien. Muchas gracias.